Olviden los rincones acogedores con sanatorios y cerezos en flor en primavera. Nunca han visto esta región así. Un varón autoproclamado que aterroriza a cientos y secuestra a niños como esclavos. Un joven de 20 años que se imagina a sí mismo como Obama luchando contra Hitler. Y al final asesina a toda la familia. Un atentado terrorista justo en una sesión de diputados en plena guerra. Y también un médico que droga a sus pacientes con somníferos para abusar sexualmente de ellos. Este episodio trata sobre Zakarpattia. Pónganse cómodos, queridos, porque es aterrador. La ciudad de Svaliava, en Zakarpattia, no suele estar en el epicentro de eventos sangrientos. Oficialmente, ahí viven solo 17,000 personas. De las noticias criminales más sonadas, solo hay robos o peleas entre locales, o el escándalo que armaron los turistas. ¿No es un paraíso para una familia que busca una vida tranquila para sus hijos? Quizá conseguir trabajo pueda ser difícil, pero esa es una historia clásica para cualquier ciudad provincial de Ucrania. La familia Rusin vivió en Svaliava por décadas. Anselika, de 40 años, estaba casada por segunda vez. Eligió a Mikhailo, 6 años mayor que ella. La familia tenía 2 hijos, Iván, 20, y Mónica, 7. Así que la familia de 4 personas vivía en una casa de 2 pisos que alguna vez construyeron los padres de Anselika. En Svaliava, todos conocían a esta familia y nunca hablaron mal de ellos. Gente decente, buenos padres y trabajadores responsables. Iván, el hijo mayor, se parecía mucho al primer esposo de Anselika. Eso decían las personas. Delgado, rubio y tímido, Iván tenía pocos amigos. Pasaba mucho tiempo en casa o deambulaba por el pueblo. El chico estudió para ser pintor y yesero, pero no lograba encontrar trabajo. Claro, los padres no estaban contentos con esa situación. Presionaron al joven, así que finalmente consiguió trabajo, aunque fuera en cualquier lugar. En ese contexto surgían conflictos, pero nada demasiado serio. Pero la pequeña Mónica, a sus 7 años, a diferencia de su hermano, era muy parecida a su mamá. No la llamaban de otra manera que Ángel. Pequeña, bonita, inteligente y talentosa. En la escuela estudiaba bien, aprendió punto de cruz en primero y también le apasionaba la música. Mónica deseaba aprender a tocar el piano. Sus padres le prometieron comprarlo, pero sigue siendo un gusto que no es barato. La familia Rusin no era de las acomodadas, así que para comprar algo así, digamos que tenían que ahorrar algo de dinero. Pero Iván, el hermano de Mónica, no se perdió. Para mantener el entusiasmo de su hermana, dibujó las teclas en un papel. Le enseñaba a su hermana a tocar y la recogía de la escuela 2 veces por semana. No todos los hermanos y hermanas tienen una relación así. En resumen, creo que entendieron que los Rusin eran una familia común. Promedio, sin negocios, sin deudas, sin enemigos, ni ningún tipo de drama familiar. Pero ya el 19 de noviembre de 2009, poco a poco empezaron a hablar de ellos en una película. Todo el pueblo. Angélica no fue a trabajar a la tienda en la mañana, algo que nunca había ocurrido. La mujer nunca llegaba tarde a su turno y siempre, antes de empezar a trabajar, tomaba una taza de café con su amiga. Con una tal Valeria Yosipivna, que tenía 52 años, Valeria Yosipivna de inmediato llamó a la casa de su compañera. Sin embargo, nadie contestó el teléfono. Un intento, otro, el tercero, silencio. La señora Valeria fue a comprobar por sí misma si todo estaba bien. Todo estaba bien con su amiga. Fue a la casa, pero nadie abrió la puerta. Esto inquietó mucho a la señora Valeria Yosipivna, así que decidió llamar a los familiares. Recuerden, esto es Svaliava y casi todos se conocen, así que quien respondió fue el padrastro de Anselika. Resultó que él también había llamado a su hijastra en la mañana, pero la conversación no se llevó a cabo. El padrastro pensó que era un problema con la línea telefónica, algo común, así que no se alarmó. Pero ahora la situación había cambiado. El padrastro fue de inmediato a la casa de Anselika, pero la puerta seguía cerrada con llave. Él tenía su llave, pero el anciano la olvidó en casa, así que necesitó un poco más de tiempo para regresar por ella. Frente a la casa donde vivía Anselika, con su familia, estaban el padrastro, su esposa y la comadre. Sin esperar a que abrieran la puerta,
una de las mujeres empezó a mirar por las ventanas. Había un silencio sospechoso, como si la casa estuviera completamente vacía. El silencio se rompió con un grito agudo. ¡Abran rápido! ¡Hay alguien tirado ahí! Las manos de Bichim temblaban, así que los segundos que le tomó abrir la cerradura de la puerta parecían una eternidad. Al entrar, los tres se paralizaron de miedo. En el suelo de la habitación había 3 cuerpos: Angélica, su esposo Mijail y la pequeña Mónica. Unos minutos después ya iban en camino la ambulancia y la policía, pero los médicos no pudieron hacer nada, excepto confirmar la muerte de los 3. Las autoridades iniciaron una investigación y abrieron un expediente penal por el triple asesinato. Además, empezaron a buscar, y no solo al asesino, sino también a la única persona de la familia Ruzin que no estaba en la casa. Es su hijo mayor, Iván. Tal vez el chico tuvo suerte. No estaba en casa cuando el delincuente andaba suelto. O tal vez Iván fue testigo de una escena terrible. Se asustó y huyó. O, lo cual tampoco se podía descartar, al chico lo tomaron de rehén y deciden qué hacer con él. En resumen, la policía y los familiares analizaron varias opciones. Sin embargo, las autoridades trataban una versión con normalidad y no la descartaban rápidamente. Pero familiares y conocidos estaban convencidos. Eso no tenía sentido ni era posible. Seguro ya saben de qué versión hablo. Además, Iván no tenía razones para matar a sus familiares. Pero por otro lado, los vecinos informaron algo inquietante al respecto. Entonces, uno de los hombres que vivía cerca recordó que poco antes del incidente, el señor Mijail se quejó con él sobre su hijo. Como que Iván se comporta de manera extraña, me preocupa que haya hecho algo malo. Esa noche de la tragedia, otro vecino oyó gritos y peleas en la casa de los Ruzin. Sin embargo, tras 5 minutos, todo se calmó, así que no le prestó atención. En Uzhgorod realmente causó un gran revuelo. En ese momento, en el pueblo movilizaron a todo el personal de la policía. Llegaron el jefe del departamento distrital, el entonces jefe de la administración principal del Ministerio del Interior Regional y el fiscal principal de Zakarpatia. Para resolver el caso, ordenaron involucrar a los empleados más experimentados de la Unidad de Investigación Criminal, así como de otras divisiones. Para buscar pistas, se sumaron adiestradores caninos y perros de servicio. Lamentablemente, no fueron de mucha utilidad. Como llovía mucho, era imposible que los perros olfatearan algo. Bueno, era posible, pero mucho más difícil que en otras condiciones climáticas. Los forenses que trabajaron en el lugar y luego examinaron los cuerpos contaron un poco más sobre lo que realmente sucedió. No había señales de allanamiento en la casa, ni tampoco de robo. Todas las cosas estaban en su lugar. No había ningún desorden. Solo faltaban un teléfono móvil y una cadena. El atacante usó un cuchillo de cocina y un hacha pequeña. Con estas herramientas fue con las que le quitó la vida a las 3 víctimas. Al principio, el delincuente estranguló a la mujer con un cinturón, le mordió el dedo y le quitó el anillo de bodas. Se podría suponer que el motivo fue el robo, pero en ese caso, ¿no desaparecieron muy pocas cosas? Solo el anillo de bodas, una cadena y un celular. Vaya robo, y más aún tratándose de 3 asesinatos. Las autoridades estaban preocupadas de que el caso pudiera llegar a un callejón sin salida. Una cosa estaba clara: tenían que encontrar a Iván, porque él podría ser la persona clave que ayudaría a resolver este caso, y a Iván sí lo encontraron. Bueno, para ser más exactos, él mismo apareció. A la mañana siguiente, el chico estaba parado en la puerta de su casa. Tenía la ropa ensangrentada, sucio y ojos desorbitados. Unas personas uniformadas esperaban al chico en una emboscada cerca de la casa. Él vestía ropa sucia. Volodych, uno de los agentes de la ley, decidió no atacarlo con preguntas al estilo de un mal policía y le propuso tomar un café tranquilamente y conversar. El chico aceptó, salió obedientemente del patio para ir a la comisaría, pero al instante siguiente intentó escapar. No lo logró. A Iván lo atraparon rápidamente. Empezó a resistirse, a forcejear y a gritar. Gritaba desesperadamente: «Suélteme». Además dijo: «Yo maté a mi mamá, les contaré todo». A Iván lo interrogaron. Sin embargo,
tampoco hablaron entonces. Igor Vagin, el investigador que habló con el chico en las primeras horas después de la detención, recuerda ese momento así. Interrogué a Iván unas horas después de la detención. La verdad no pudimos tener una conversación. El chico no estaba en sí. Se golpeaba la cabeza contra la mesa, cantaba, decía todo tipo de tonterías como que era el presidente estadounidense Obama que estaba luchando contra Hitler. Pensé que por fin Iván había entendido lo que había hecho. Y a este chico se le fue la cabeza por eso. A Manogo lo aislaron y le vigilan las 24 horas. Los empleados de la comisaría temían que el chico se lastimara, aunque no sabían hasta qué punto, porque los agentes de la ley vieron con sus propios ojos que Iván no podía quedarse quieto ni un minuto. Él caminaba inquieto de pared a pared en la habitación, a veces se quitaba toda la ropa, también rezaba. Entretanto, decía tonterías sobre su origen y también sobre su supuesta misión. En resumen, no tenía relación con la realidad. Iván solía apagar colillas de cigarro en su lengua y párpados. Alguien de las fuerzas del orden en ese momento suponía que él realmente no estaba en su sano juicio, pero algunos pensaban que todo eso era un espectáculo, solo para aparentar, para evitar el castigo por lo que había hecho. Fuera como fuera, 4 días después, a Iván le presentaron oficialmente cargos por triple homicidio. En la escena del crimen, investigadores y forenses solo hallaron rastros de la familia, sin indicios de otras personas. La ropa del chico tenía la sangre de su familia y en el hacha estaban sus huellas. La policía nunca encontró el cuchillo. Tras obtener las pruebas, el investigador intentó hablar de nuevo con Iván. Sin embargo, él se negó rotundamente. En cambio, el chico pidió tranquilamente que todo lo que se supiera se pusiera por escrito. Y esto fue lo que escribió en su declaración hacia Noinda. Tengo en la cabeza, 10 o 12 días antes de que ocurriera el asesinato, apareció algo así como que yo en realidad era otra persona. Hablaba con alguien, oía voces, luchaba. Cuando mis padres llegaron esa noche, una voz dijo que no era él. En la cara de mi papá había 2 rayas negras como las de un alemán. Me acerqué a mi hermanita y a mi mamá, me acosté junto a ellas para dormir y la voz dijo que tenía que matarlas. No entiendo por qué hice todo eso. La voz controlaba mi mente. No había motivos para eso y yo quería a mis seres queridos. Para la investigación, la confesión era una ventaja, pero aún faltaban detalles. Incluso una confesión sincera puede ser mentira. Tampoco se puede descartar que la persona haya sido presionada o intimidada para asumir toda la culpa. Además, Iván no parecía un asesino, y su perfil escolar, lo que decían los habitantes del pueblo sobre el chico, no coincidía en absoluto con lo que él mismo afirmó haber hecho. Iván era un joven bajo, delgado y enfermizo. A sus 20 años pesaba unos 50 kilos. Al chico ni siquiera lo aceptaron en el ejército, supuestamente por tener un peso insuficiente en relación con su estatura. Recuerden que el asesino debía enfrentarse a 2 adultos. En la escuela sacaba 6 y no era visto como alguien conflictivo. Se comportaba aceptablemente, no tenía sueños ni metas claras, pero desde adolescente, Iván empezó a fumar marihuana. Prácticamente no tomaba alcohol, pero la marihuana, con el tiempo, fue ocupando cada vez más espacio en su vida. Durante los últimos 2 años, Iván fumaba prácticamente todos los días, varias veces al día. Para ser exactos, según él, hasta 8 veces al día. También cultivaba su propia marihuana en un terreno cerca del bosque, sin que sus seres cercanos lo supieran. Pero, en primer lugar, fumar marihuana no significa que un día vayas a atacar a tus familiares con un cuchillo de cocina y un hacha. Y en segundo lugar, antes de atacar a su familia, Iván no consumió nada. Al final, el investigador logró que el chico hablara. Esto fue lo que contó. Poco a poco, durante la conversación, logré sacar de Iván los detalles del asesinato. El chico contó que hizo todo lo posible por resistirse a las voces. Se aferró al respaldo de la cama para no levantarse e ir por el hacha, pero luego no aguantó más. El hacha la tomó del cobertizo. Su papá dormía aparte en la cocina. Cuando el hijo lo golpeó con el hacha, su mamá y hermanita huyeron de la habitación. Cuando la mujer, herida, defendiéndose, agarró a su hijo del brazo, él se lanzó también contra ella y contra la niña.
Iván se llevó el arma homicida consigo cuando salió huyendo. Sin embargo, pronto tiró el hacha. Los agentes la encontraron cerca de la casa donde ocurrió la tragedia. El chico perdió el cuchillo en el bosque donde se escondió. Entonces, ¿qué eran esas voces en su cabeza? Según Iván, aparecieron por primera vez en verano, unos meses antes del asesinato. Según el chico, esas voces no eran agresivas ni le ordenaban hacer algo en contra de su voluntad. Por eso Iván, cito, no les prestaba mucha atención. Al fin y al cabo, solo eran voces en su cabeza. ¿Y qué? A cualquiera le puede pasar. Después, Pavlo Kononenko, jefe de la administración principal del Ministerio del Interior de Ucrania en Zakarpattia, aclaró esto a los periodistas. El joven se comporta de manera inadecuada. A la pregunta de por qué cometió este crimen, él cuenta que unas voces del espacio se le acercaron y le exigieron que matara a su madre, a su padre y que matara a su hija. Es decir, además de todo, eran voces del espacio. Es decir, además de eso, son voces de Sakasi. Y escuchar voces no es motivo para buscar ayuda de psiquiatras o de alguien más. Es decir, no quería contarle a otros sobre ellas. No tenía razones para hacerlo. El chico simplemente vivía su vida. Con el tiempo, las voces se hicieron más insistentes y frecuentes hasta que ordenaron a Iván Otaras matar a los suyos. Tras lo dicho, solo quedaron preguntas que esperan a Iván Andrade en el psiquiátrico. Y pueden escuchar voces, o simplemente se hacen los locos para no ir a la cárcel. El investigador Igor Bajín enfatizó que el chico estaba dispuesto a cooperar con la investigación y además preguntaba constantemente qué exactamente le esperaba como castigo. Al principio, él era consciente de lo que hizo, pero después empezó a arrepentirse, sentir remordimiento y llorar mucho. Así que, en diciembre de 2009, finalmente resultó que Iván no estaba mintiendo. Con base en la investigación psiquiátrica, la comisión de médicos llegó a la conclusión de que el chico realmente sufre de una enfermedad mental crónica. Le diagnosticaron una forma de esquizofrenia paranoide, así como un síndrome alucinatorio paranoide agravado por adicción a cannabinoides. En resumen, con ese diagnóstico realmente se pueden escuchar voces. Así que, en el momento del asesinato, el joven realmente no podía darse cuenta de lo que hacía y no era capaz de controlar sus acciones. El veredicto fue unánime. Iván necesita tratamiento forzoso en una institución psiquiátrica bajo estricta supervisión. En resumen, lo declararon inimputable, por lo que no hubo condena de prisión. Gracias. La siguiente historia es menos sangrienta, pero le dará a este video un toque, digamos, de color local de Zakarpattia, porque se trata de los romaníes. Entonces, Mukachevo, 8 de octubre de 2015, alrededor de la medianoche, 2 jóvenes romaníes regresan a su campamento, pero no llegarán a su destino. En la calle Iván Franco, un automóvil JMS alcanzó a los chicos. De él salieron 2 hombres, padre e hijo, también romaníes. Entre los 4 comenzó una discusión. El conflicto verbal no duró mucho. La discusión se detuvo en cuanto uno de los romaníes, de los que llegaron en auto, sacó un arma, un disparo, luego otro. La calle nocturna se llenó de un grito de dolor. Un joven romaní resultó herido. Él cayó al suelo de inmediato, desangrándose. Mientras tanto, el tirador y su padre vuelven al auto y huyen. A los pocos minutos, llegó una ambulancia al lugar. Los médicos lograron llegar al herido cuando aún seguía con vida. El joven fue hospitalizado. Sin embargo, lamentablemente no lograron salvarlo. El 9 de octubre, los médicos confirmaron la muerte de Carl, de 18 años. Las balas impactaron en la nuca y glúteo. Esta última dañó vasos sanguíneos, arterias y el hueso pélvico. Por eso Carl perdió demasiada sangre. Al chico lo llevaron de inmediato a la mesa de operaciones, pero la lesión resultó ser incompatible con la vida. La víctima perdió cerca de 3.5 litros de sangre, el corazón casi se secó.
Los gitanos, indignados por el asesinato, fueron a la casa del varón y prendieron fuego a la mansión. El fuego cubrió el edificio en minutos y alcanzó autos y otras pertenencias cercanas. Por supuesto, los bomberos llegaron al lugar de los hechos. Si creemos a los medios de Sakarpatia, los habitantes del campamento obstaculizaban a los bomberos. Los especialistas pudieron acercarse a la casa solo cuando el fuego ya había consumido gran parte, y estaba claro que no sería posible controlarlo rápidamente. Los romaníes que estaban cerca y observaban lo que sucedía se alegraban abiertamente. Al final, los rescatistas realmente no pudieron terminar su trabajo rápidamente. El fuego, por supuesto, no convirtió la mansión en un montón de cenizas, pero ya era difícil llamarla habitable. También se incendiaron el granero, el establo y 5 autos. No es poco. Los aldeanos celebraron el resultado y gritaron algo similar a «bien merecido», pero de forma más agresiva. ¿Por qué hicieron eso? Con la propiedad de su propio varón. El varón estaba en el lugar donde mataron a tiros a un joven de 18 años. Él era quien estaba en el auto que alcanzó a los jóvenes e impidió que llegaran a casa. El varón personalmente no le disparó al joven, sin embargo, lo hizo su hijo, y el padre no estaba en contra de eso. Más bien al contrario, fue él quien incitó a su hijo a cometer el asesinato. El varón romaní del que hablo es Kalman Lakatos, o Kalman Lakatos. En 2015, cuando ocurrieron los hechos de los que hablo, él tenía 53 años. Su hijo Olá, de 34 años, tomó las armas. Kalman Lakatos era muy conocido en Mukachevo, sobre todo entre los romaníes. Algunos lo respetaban, pero la mayoría de la gente más bien le temía y lo odiaba. El señor Kalman, en ese entonces, era una persona que tenía el estatus de varón nacional. En la jerarquía romaní, es alguien muy respetado y su palabra suele ser ley. El varón debe representar los intereses de los romaníes y actuar como intermediario en las relaciones, tanto con las autoridades como con las fuerzas del orden. Pero en el caso de Kalman Lakatos, había un pequeño problema. Muchos romaníes, a quienes representaba, estaban convencidos. Él tomó el poder con engaños y se autoproclamó varón. Nadie, sinceramente, lo eligió. Al menos ellos no lo eligieron. Desde que Lakatos asumió el poder, la vida se volvió difícil para los habitantes del campamento romaní. Aquellos que no estaban en su círculo cercano supuestamente sufrían por sus acciones, así como por las de su familia y sus seguidores. Por ejemplo, esto es lo que Iván Jonash, quien en ese entonces era diputado del Consejo Municipal de Mukachevo y representante de la comunidad romaní de la ciudad, decía sobre el varón. Nadie lo eligió. Es un usurpador y un bandido. Temprano encontraron todos los documentos. Ahí hay todo tipo de documentos. Hay muchos pasaportes. Compró un pasaporte gris. Ahí hay personas que ya murieron hace 10 o 20 años. Eso pensamos, que todo calma. Todos los campamentos los vendieron. Le pidieron un préstamo a él. Yo no sabía que todos los documentos terminaron con él. Porque Roma aseguraba que Lakatos tenía esclavos. Él prácticamente esclavizaba a los romaníes. No les permitía salir de sus tierras y los obligaba a trabajar gratis o por unas cuantas monedas. Además, el varón supuestamente maltrataba a los esclavos, golpeándolos él mismo, o lo hacían sus seguidores. Y claro, no se mencionaba atención médica. Mijaíl habló públicamente sobre la esclavitud de Lakatos. Según él, era huérfano. Terminó en el campamento porque le ofrecieron trabajo. Eso es todo. Sin embargo, en ese momento, Mijaíl aún no sabía en qué consistiría ese trabajo. Al joven no solo lo golpearon, también intentaron ahorcarlo. Misha. Dicen ustedes. Nosotros estuvimos en la esclavitud. Sí. ¿Cómo? ¿Llegaste ahí? Así llegué yo. Una persona dijo que quería trabajar ahí, yo fui ahí. Yo trabajo ahí. Formo ahí, todo eso. Estuvimos ahí. Se burlaron por mi culpa. Me desalojaron. El bordillo se hundió. ¿Cómo me desalojaron? ¿Lo arreglaron? Sí, me desalojaron. ¿Y dónde estaba la bolsa?
Aquí, muéstrate los hombros. Muestra qué hombros tienes. Muestra. Miren, ¿Qué cicatriz tiene ahí? Sí. Ven. Y aquí la pierna está rota. Según Mikhailo, la Katosh tenía otros prisioneros. Sin embargo, ellos lograron escapar. Pero el chico no tuvo tanta suerte. Él siguió, permaneció en la esclavitud. El joven solo pudo ver la libertad después de que un romaní de 18 años muriera a manos del hijo de la Katosh. En general, como se supo, los romaníes de Mukachevo llevaban años intentando llamar la atención sobre el problema que se había presentado. El deterioro de las relaciones entre Kalman y los locales ya había ocurrido en 2014. En ese entonces, la comunidad romaní se quejaba de que el varón constantemente los amenazaba y, sin importar cuál fuera el conflicto, recurría a las armas. Por eso, incluso llegaron a organizar manifestaciones. Parte del campamento protestaba contra Kalman y afirmaba que no dejaría sus actos impunes. En el apogeo del conflicto en 2014, todo comenzó el día en que el varón golpeó a uno de los romaníes con un bastón, justo en el campamento. El propio Lakatosh explicó que esto se debió a que un clan se puso en su contra. El clan me atacó, mandaron a una persona conmigo para que provocara el incidente. Al mismo tiempo, la persona afectada, la que solo fue involucrada, tenía otra visión de la situación. Digo, ¿por qué haces eso, Kalman? ¿Qué te hice yo de malo? Y él empezó, te voy a matar. Saca un bate del coche, se acerca y dice, voy a incendiar tus chozas y matarte. La noticia de la pelea se esparció rápido en el campamento, y los gitanos salieron a las calles para saber quién tenía la razón. Sin embargo, hay un detalle. Las familias gitanas suelen ser grandes, con decenas de personas. Así que en abril de 2014, dentro del campamento, se gestó una verdadera pelea masiva. Por suerte, las autoridades intervinieron y evitaron la pelea. No lograron eliminar el problema por completo, y para entonces los romaníes ya se habían dividido en dos grupos, en quienes se decían seguidores de la Katosh y quienes culpaban a la Katosh de sus problemas. En un intento de resolver la situación, el jefe de la policía llamó a los líderes, representantes de ambos lados del conflicto, para que discutieran todo lo que estaba sucediendo y llegaran a algún tipo de compromiso. Pero ni la Katosh con sus cómplices, ni Iván Yonash con su gente, los oponentes del varón, lograron llegar a un acuerdo. La situación conflictiva solo empezó a intensificarse. A la casa de un romaní que no estaba del lado de la Katosh le lanzaron cócteles Molotov. Para que se imaginen el ambiente, uno de esos cócteles se rompió en la teja de asbesto del techo. Otro incendió la ventana. Si hubiera habido más incendios, toda la familia que estaba en la mansión podría haberse quemado viva. Estaba dormido. De repente escuché una gran explosión y vi fuego en la ventana. Tuve miedo de salir de la casa porque pensé que ya me estaban esperando con armas en la puerta y que me iban a matar. Y en mi casa estaban mi esposa y mi hijo. No lograron atrapar a los delincuentes, que directamente lanzaron los cócteles Molotov a la casa. Iban en coche y escaparon rápido. Sin embargo, Robert Teifel, padre de Zoltán, cuya casa fue atacada con cócteles Molotov, estaba seguro de que era obra de Kalman Lakatos. Y aquí nos adentraremos aún más en la situación. El asunto es que el conflicto entre Robert Teifel y el varón Kalman Lakatos ya llevaba varios años en curso. Para abril de 2014, según Robert, fue precisamente Lakatos quien lo dejó discapacitado en 2010. Kalman Lakatos quería obligar a mis hijos a ser sus esclavos. Quería que los músicos tocaran siempre para él sin pagarles nada. Pero luego él y su familia golpearon a mi hijo mayor, porque mi hijo vivía frente a su casa. Después de eso corrí para ayudar a mis muchachos. Me atacaron y me dejaron discapacitado, así que ahora estoy protestando. Después de eso, durante 4 años hubo silencio entre Robert y Lakatos. Sin embargo, eso no significaba que Teifel hubiera olvidado las viejas ofensas.
si es que sacarle un ojo cuenta como tal. Cuando Lakatosh se metió en otra disputa peligrosa, Robert vio una oportunidad para castigar al agresor. Ya lo iban a meter a la cárcel. Yo también me puse de ese lado, en contra de él. Todo el campamento se puso en su contra. Él me vio en la televisión y dijo, tú también vas, te voy a matar. Porque él me llamó ese mismo día, el día 11. Él mismo llamó y dijo que primero ibas a estar tú muerto. Y también van aquellos, los demás, que se pusieron en su contra. En resumen, todo lo que pasaba en el campamento parecía puro desorden, terror y caos. Lamentablemente, no está del todo claro por qué exactamente el varón se comportaba como lo describen los romaníes de allí. Si solo quería mantener al campamento atemorizado, si era una diversión para él, o si la razón era completamente otra. O quizá todo a la vez, no sé. En abril de 2014, Kalman Lakatos fue finalmente detenido por las autoridades para esclarecer las circunstancias. Además, realizaron cateos en su mansión. Sin embargo, esto no dio ningún resultado. El cateo en la enorme casa de Kalman duró horas, pero lo único que hallaron los investigadores son palos de madera comunes y corrientes. Como resultado del cateo, se incautaron 3 palos de madera, probablemente con los que se causaron lesiones corporales leves. En cuanto a otros objetos prohibidos, no se encontraron en la casa del hombre sospechoso. Es decir, la policía asegura que en casa del varón, fuera legítimo o autoproclamado, no encontraron nada más que los palos. En esos días, los habitantes aseguraban que era imposible, pues habían visto armas con sus propios ojos. Hay que juzgarlo, porque cada noche él toma una pistola. La ametralladora dispara en el campamento. ¿Por qué no lo encontraron? Ese que va a matar gente. Digan, ¿por qué no lo hallaron? Todo es asunto de la policía. No entiendo. Lo miraron como policía. Y aquí también están las grabaciones de la conversación de los periodistas con los romaníes de Mukachevo, de abril de 2014. Kalmanko ayer por la noche recibió 4 billetes de Mayorshina, 4 ametralladoras y 4 bombas. ¿Entiendes? Y con esto amenaza a todo el campamento. Ustedes lo asignaron. Ustedes mismos, y esto... Comentario repetido de un diputado del Consejo Municipal del asentamiento romaní sobre el mismo tema, sobre armas y amenazas de Lakatosh. Este campamento está indignado. De tal manera que no queremos seguir viviendo con este Lakatosh Kalman Kalmanovich. No queremos vivir con miedo. Queremos vivir normalmente. No exigimos que según la ley lo metan en la cárcel. Él tiene armas, ametralladoras, pistolas, una bomba, granadas. Quiso arrojarlas contra nosotros. Hoy en la mañana ellos salieron con una ametralladora y nosotros contactamos autoridades en la región y presentamos denuncias en todos lados. Queremos ver que se haga todo legalmente. ¿Es posible que los romaníes simplemente se hayan confabulado contra Kalman Lakatos? Él mismo decía que la gente exageraba y que, además, Lakatos no había hecho nada ilegal. Si hacemos algo en contra de la ley, nos llevarán y nos meterán presos, pero nosotros no hacemos eso. Soy un ciudadano respetuoso de la ley, nunca cruzo los límites. Es curioso que cuando llamaron a Lakatosh a la comisaría para aclarar las circunstancias, él llegó allí en su propio auto y con apoyo. Cientos de romaníes que esperaban al varón cerca de la comisaría lograron que revisaran el auto de Lakatosh. Los agentes hallaron sables, bates y garrotes, pero ninguna arma de fuego. Kalman Lakatos justificó el garrote por necesidad urgente de autodefensa. Cuando veníamos para acá, esas personas nos echaban con hachas y garrotes. Lo llevábamos para defendernos. Somos 3 personas, ellos son todos, el campamento entero. ¿Cómo cree que nos vamos a defender? No hay otra salida. No golpeamos ni pusimos nada, pero si nos atacan, necesitamos defendernos. Ahí hay 300 personas. Tras revisar el auto, los romaníes se dispersaron, pero prometieron que al día siguiente harían su propia plaza contra el varón. Aunque parezca increíble, lo hicieron. Unos 500 romaníes asistieron a la manifestación de abril de 2014. Cada quien contaba su historia de enfrentamientos con Kalman. Al final, prometieron reunirse regularmente hasta que las autoridades los escuchen y tomen las medidas adecuadas. Sin embargo, como ya habrán entendido, nadie tomó ninguna medida. Quizás, si eso hubiera sucedido,
la tragedia con el tiroteo mortal en 2015 no habría ocurrido. De cualquier manera, tenemos lo que tenemos. El 8 de octubre de 2015, el hijo de Lakatos, prácticamente por orden de su padre, mató a un joven de 18 años. Después de eso, por cierto, ambos delincuentes intentaron escapar. Los detuvieron cerca de la frontera con Hungría al día siguiente del asesinato y los pusieron bajo custodia de inmediato. Los romaníes, tras años sufriendo por Kalman, temían que el varón saliera impune otra vez. Para evitarlo, vigilaban de cerca el proceso judicial. Durante las audiencias, se reunían junto al tribunal y exigían un castigo justo. Finalmente, en mayo de 2016, se dictaron sentencias para Kalman Lakatos y Olah. Olah recibió 9 años de prisión. Lakatos, quien ordenó a Olah cometer el asesinato, solo recibió 1 año y medio. Y eso no es todo. Según la ley Savchenko, que estaba vigente en ese momento, a Lakatos solo le quedaba medio año por cumplir al momento de anunciarse la sentencia. Les recuerdo que la ley Savchenko, para quienes no la conocen o quienes están por primera vez en el canal, establecía que cada día pasado en el centro de detención preventiva contaba como 2 días de prisión. La sentencia leve sorprendió e indignó a más personas que solo los romaníes. La fiscalía, que pedía un castigo mayor, tampoco aceptó la decisión del tribunal. El fiscal insistió en 15 años de prisión. Querían juzgar a Kalman Lakatos y a su hijo Olah por varios cargos. Además del asesinato, se reunieron pruebas relacionadas con la obstrucción a la aparición de testigos, víctimas, peritos, la coacción para que se negaran a declarar, el vandalismo y la posesión ilegal de armas. Como los medios no informaron más, la sentencia del tribunal siguió vigente. Por cierto, ni el varón ni su hijo admitieron culpa. Y en 2021, en Facebook, se difundió nueva información sobre un ataque por parte de Lakatos, o para ser más exactos, de uno de sus seguidores. Un presunto cómplice de Kalman atacó a un hombre a plena luz del día. El agresor tenía un puño americano y golpeó al hombre unas 5 veces en la cabeza. Según la información publicada, el cráneo resistió, pero la víctima tiene la frente destrozada, nariz rota y el labio superior desgarrado. Este caso ya ocurrió, pero no llegó a los tribunales, o al menos no encontré esa información. ¿Habrá nuevos brotes de conflictos en los campamentos gitanos? Bueno, lo veremos más adelante. Por ahora, sigamos adelante. Al final, justo ahora en Zakarpattia, hay una historia relevante que no se puede dejar sin atención. Bueno, al menos dentro de este episodio, porque nos recuerda lo peligroso que puede ser cualquier entorno para una persona, incluso aquel al que acudimos en busca de ayuda, en particular el hospital. Un caso que conmocionó no solo a Zakarpattia, sino a toda Ucrania, ocurrió en Irchava, en el distrito de Kust. De nuevo, es un pueblo pequeño, con menos de 10.000 habitantes. Afortunadamente, no ocurrió nada relevante para el true crime allí, al menos por un tiempo. Entonces, en el invierno de 2024, Yevhen, un residente de Irchava, decidió acudir al médico. El hombre ya llevaba un tiempo preocupado por un dolor en el estómago. En principio, Yevhen sospechaba cuál podría ser el problema. Él trabaja como conductor de camión de larga distancia. Su alimentación está lejos de ser como en un sanatorio. Es irregular, por lo tanto, el malestar no fue ninguna sorpresa para él. Los médicos le diagnosticaron preliminarmente gastritis, pero para asegurarse de que realmente sea así, le dieron una orden para una endoscopía. El hombre no sabía cómo era el procedimiento. Simplemente confió en el médico, como, al final de cuentas, solemos hacer, normalmente. Se sabía que el médico tenía varios años de experiencia. Además, Yevhen no es el primero que viene a una endoscopía sin experiencia previa. Pero, queridos, lo que le pasó al hombre en el consultorio del médico dividió su vida en un antes y un después. 2 horas después del procedimiento, confundido y desesperado, llamó a su esposa. Y no, juntos decidieron presentar una denuncia ante la policía. Poco después, los agentes de la ley llegaron al endoscopista con sospechas de haber cometido un delito penal. Aunque el procedimiento al que enviaron a Yevhen empezó de forma totalmente típica. El médico le dio al hombre una receta para varios medicamentos y lo envió a la farmacia por ellos. El paciente no prestó mucha atención a lo que estaba escrito en la receta.
Simplemente compró los medicamentos indicados y algunas jeringas. Ya en el consultorio, el médico le pidió que se desnudara. Luego, incluso antes de hacer las inyecciones, el endoscopista empezó a examinar al hombre. Presionaba partes de su cuerpo, comenzando por el pecho. Palpaba. Después, el médico le aplicó 3 inyecciones. El paciente desconocía qué le inyectaron, pero luego sintió somnolencia y debilidad, aunque seguía consciente. Tengo que irme porque mi esposa me está esperando. Sin embargo, Yevgen dijo que el doctor no era tan ingenuo. Abrió la puerta y miró si había alguien en el pasillo. La esposa de Yevgen no estaba. El médico cerró el consultorio y Yevgen quedó solo con él, en la habitación grande. El hombre admitió que en ese momento se asustó mucho. Incluso intentó averiguar con el médico, justo ahí, qué acababa de pasar. ¿Por qué tomó fotos? ¿Por qué se estaba masturbando? Sin embargo, Yevgen no recibió ninguna respuesta. El médico, supuestamente, solo le ordenó salir del consultorio. Eso es todo, libre. Bueno, lo que pasó después ya lo saben. La policía llegó y se llevó al médico a la comisaría. La denuncia de Yevgen no fue la única razón. El asunto es que en el teléfono del endoscopista, los agentes encontraron cientos de archivos que podrían ser una verdadera razón para que el médico termine en la cárcel. Verán, las fotos y videos guardados en su celular pueden interpretarse como de carácter íntimo. Bueno, y en esas fotos y videos aparecen los pacientes del médico, y además en el momento en que probablemente estaban bajo anestesia. En esta historia les hablo del endoscopista Yuri Kovac, quien lleva 30 años trabajando en el hospital municipal de Irshava. La noticia del arresto del médico se difundió rápido en el pueblo. La administración del hospital defendió a su empleado. Esto declaró el director a los periodistas sobre él. Del hospital distrital Sergei Karaslav. Según el director principal, ni Kovac ni nadie más, en principio, podrían haber hecho algo así dentro del hospital, porque ahí se escucha todo. Si Dios no lo quiera, alguien grita, llaman a la policía, hacen algo y el tipo despierta aquí sin recordar nada. No se lo imaginó. El director médico cree que lo que pasó entre los hombres fue de mutuo acuerdo. Estos son problemas amorosos, pero Yevgen piensa distinto. Primero rechazó la suposición del director médico de que es homosexual. Además, ni siquiera se mencionó su consentimiento, ya que el hombre estaba bajo anestesia en ese momento. En realidad, si el endoscopista Kovac o cualquiera de sus pacientes es homosexual o no, eso no importa en absoluto. Aquí se trata de que el médico pudo haber tomado fotos o grabado videos de personas sin su consentimiento activo, sin mencionar que incluso podría tratarse de violencia sexual contra personas inconscientes o aquellas que no podían oponerse plenamente a lo que ocurría en el consultorio del médico. En marzo del año pasado, el periodista y abogado del Centro de Asistencia Legal de Zakarpatia, Roman Kelemen, contó sobre esta situación en su página de Facebook. Según él, durante los procedimientos de diagnóstico, el delincuente utilizó medicamentos que privaban de conocimiento y suprimían el autocontrol de los pacientes, y luego cometía abusos sexuales contra ellos. Médico. Grababa su comportamiento con el paciente en la cámara de su teléfono. El médico guardaba esas fotos en su teléfono y usaba imágenes de hombres desnudos como fotos de perfil en sus contactos. Y cuando los pacientes le llamaban, aparecía una foto con el comportamiento indecente del médico con una persona inconsciente. Según el periodista, solo en enero el médico tomó 260 fotos de abuso sexual. Mientras tanto, ya hay unas 10 personas que hoy figuran en el caso como víctimas. Es decir, al menos 10 pacientes de Kovac lo acusaron de acoso y violencia. Se incautaron. El propio Yuri Kovac no se comunica con los periodistas y no ha hecho declaraciones públicas. Sin embargo, hay un comentario de su abogado. Por sus palabras, queda claro que realmente había fotos en el teléfono del sospechoso y que él mismo las tomó. Sin embargo, según asegura el defensor, simplemente no entendieron bien al médico. Y en general, aquí no se trata de un delito penal. No pude encontrar la decisión del tribunal en este caso. Es muy probable que todavía lo estén revisando. Y eso significa que todavía no se puede afirmar al 100% que Yuri Kovac sea culpable. Y de hecho, yo no lo hago.
Hasta que haya una sentencia condenatoria del tribunal, si es que la hay, él solo es un sospechoso. Se sabe que al doctor se le impuso una medida cautelar y arresto domiciliario nocturno, aunque la información no es pública. Si se prueba la culpabilidad del médico, podría recibir hasta 7 años de prisión. Para cerrar, un dato más de la biografía de Kovač. Al parecer, no tiene familia propia. Vive en Vilki, distrito de Vyrshavsky. En 2020, fue elegido diputado del Consejo de Vilki por el partido OPZ Suttacho. Por cierto, volveremos a hablar del OPZ Suttacho más adelante. Volveremos a eso en la siguiente historia, cuyo punto culminante fue en diciembre de 2023, pero todo comenzó mucho antes de eso. Gracias, porque el 15 de diciembre de 2023 se convirtió en un día sangriento para Zakarpattia. Nadie podría haber imaginado que algo así podría suceder en un pequeño pueblo, mucho menos en una reunión de diputados. Oh, ¿dónde más si no es ahí? Ese día, en el pueblo de Keretsky, del distrito de Kust, se llevaba a cabo una reunión de la comunidad de Keretsky. A la sesión asistieron casi todos los diputados. El 15 de diciembre tenían que aprobar el presupuesto para el próximo año. La reunión estuvo muy acalorada. No faltaron los enfrentamientos verbales entre el gobierno actual y quienes antes estaban en la oposición. Pasar a los ataques personales o soltar una palabrota aquí era más bien algo normal que algo totalmente inesperado. Digamos que era como una mini Verjovna, Rada de Ucrania en sus tiempos menos respetables. Los diputados debían resolver el aumento salarial del jefe de la comunidad, Mikhailo Mushka. Este tema era especialmente delicado. Creo que incluso sin explicaciones profundas ni análisis, ya está claro por qué. Daré los detalles más adelante. Pero ya saben, rara vez los ucranianos están contentos con el hecho de que los representantes del gobierno vayan a recibir más dinero. Por supuesto, los opositores en las sesiones siempre nos recalcan que no es necesario dar ese paso hasta que ellos mismos lleguen al poder y también quieran más dinero. Así que, por este motivo, en un conflicto verbal con Mushka, el jefe de la comunidad, intervino su antiguo oponente, Sergei Batren. Afirmaba que el Consejo Rural y Mushka roban dinero mientras hay guerra en Ucrania. Ese dinero podría usarse para apoyar al ejército. Después de una breve discusión, Batren salió de la oficina donde estaban reunidos los funcionarios, pero regresó unos minutos después, aunque no volvió con las manos vacías. Al entrar a la sala de reuniones, sacó 3 granadas de fragmentación del bolsillo y las arrojó al suelo. Batren lanzó una granada a sus pies. Luego hubo explosiones, gritos y llanto. La sala donde ocurrió todo quedó destrozada y las paredes y el piso de los pasillos estaban cubiertos de sangre. Por la explosión de las granadas resultaron heridas 26 personas. A todos los hospitalizaron de inmediato, 6 de ellos en estado grave. Entre ellos también fue hospitalizado el propio Batren, el atacante. Prácticamente de inmediato se le acusó de terrorismo y se le pronosticaron al menos 15 años de prisión. Sin embargo, el castigo potencial se volvió mucho más serio cuando llegaron malas noticias del hospital. El 16 de diciembre, un día después de la explosión, murió en el hospital el diputado de 55 años, Víctor Priadilia. Y el 15 de enero, un mes después de la tragedia, Savchuk falleció en cuidados intensivos a causa de las heridas sufridas por la explosión de las granadas. El diputado de 47 años, Miroslav Nitka. Desde entonces, se habló más en serio de que al atacante le espera cadena perpetua por sus acciones. Al mismo tiempo, comenzaron los debates. ¿Quién es realmente este Batren? ¿Solo es un criminal que mató inocentes por interés propio? ¿O es ese mismo diputado idealista que, en nombre de la justicia, está dispuesto a tomar medidas extremas? Analicemos el contexto para entender la situación. A Serhiyu Batrenu en 2020. Tiene 54 años. De joven, le apasionaba el fútbol y corría en el campo. Pero cuando se hizo mayor, dejó eso y se dedicó al transporte, aunque seguía apoyando el desarrollo del deporte en su tierra natal. Como muchos otros habitantes de esa región, Batren obtuvo un permiso de residencia en Chequia. De hecho, ahí llevaba a la gente y también cargamentos. Se rumoraba que traficaba con contrabando hacia Europa, pero si eso es verdad o solo son suposiciones, de los malintencionados no se sabe. Después, Batren se casó. La pareja tuvo una hija y pronto se mudó a Chequia.
aunque Batren empezó a vivir entre ambos países. Viajaba seguido de Kuznitsia, en Zakarpattia, al extranjero y regresaba. Regresaba porque tenía un negocio en el sector transporte. Además, en el pueblo vivía su madre anciana, quien necesitaba cuidados. Y claro, también porque era diputado local. En 2020, Batrena fue elegido para el Consejo Municipal de Kerechkovka por el Partido Siervo del Pueblo. Se convirtió en miembro de la Comisión Permanente de Legalidad, Orden Público, Reglamento y Ética Parlamentaria. ¿Qué decían los locales sobre Batrena? Aquí, igual que siempre, algunos solo hablaban bien. Como vecino se comportaba bien, era un hombre amable e inteligente, ¿no sé, puedes decirlo? Inteligente, hizo algo así. Nosotros crecimos juntos, era un hombre normal. Sí, lo hay. Creó juegos para niños. Estoy feliz, organizó todo muy bien, no pensamos mal de él y luchó por el pueblo. Pero algunos no dudaron en echarle una cucharada de alquitrán. Por ejemplo, el diputado Vasil Shtevko dijo a periodistas que Batren obtuvo la tutela de su madre para evitar el servicio. Confirmar o refutar esto, por supuesto, es sumamente difícil. Batren aspiraba a ser jefe de Keretskiska, pero perdió las elecciones. En cambio, el que se convirtió en jefe fue Mikhailo Mushka, ya mencionado al principio de la historia, representante del partido plataforma de oposición por la vida, que hoy está prohibida. En 2020 tampoco faltaron sus políticos. Batren y Mushka no se llevaron bien desde el inicio. Batren ya estaba insatisfecho con la actitud de Mushka y con el tiempo empeoró. No sin razón, el diputado rural Petro Shinkar, familiarizado con el trabajo de Mushka, contaba que le gustaba. Mencionaba a los representantes locales y luego se quedaba el dinero. Y además, si creemos en las palabras de Shinkar, durante el mandato de Mushka, el gobierno local se volvió sumamente cerrado. El presidente respondía evasivamente a todas las solicitudes sin mucho beneficio, y era prácticamente imposible conseguir una cita con él. En el sentido físico, salían. Los empleados del Consejo Rural cerraban la puerta. No dejaban entrar a la oficina del jefe de la comunidad a quienes querían hablar con él. A Taku Musku lo acusaron de corrupción. Las autoridades insisten en que el representante del pueblo exigía dinero a los locales por permisos para instalar estructuras temporales, para que la gente pudiera, por ejemplo, vender sus productos o dedicarse a cualquier otra actividad empresarial. Mushka supuestamente hacía esto con una cómplice que trabaja en la administración estatal del distrito de Svaliava. Pero, como a veces sucede, el caso no se revisó ni en un año ni en dos. Cuando Batren detonó las granadas, el caso de corrupción de Mushka aún no tenía una conclusión lógica, y a él no lo removieron del cargo. Es decir, una persona sospechosa de soborno, año tras año, simplemente seguía dirigiendo sin obstáculos, entre otras cosas, el presupuesto. Después, se agregaron quejas contra Mushka por construir carreteras sin autorización y comprar productos a sobreprecio. En resumen, un conjunto clásico. ¿Molestaba esto a Sergei Batren? ¿O cómo le molestaba? En Facebook solía criticar el trabajo de Mushka. Esa página ya no existe, así que solo queda confiar en los medios que lo mencionaron. Al final, el señor Batren fue una gran oposición para Mushka. Fue Batren quien organizó la iniciativa del grupo contra Mushka. Él y sus compañeros se oponían a construir una central hidroeléctrica en ríos de montaña con poca agua. El diputado dialogó con los habitantes, reunió firmas y el grupo logró su objetivo. La cancelación de la construcción de la central hidroeléctrica fue decidida. También hizo mucha labor educativa. Registraba las violaciones y las reportaba a la Oficina Estatal de Investigaciones, la Policía y el Servicio de Seguridad de Ucrania. Eso nunca llevaba a nada. Pero seguía haciendo un trabajo importante incluso para los diputados. Al menos empezaban a entender algo sobre sus derechos, porque la gente en el pueblo a menudo no lo sabe. El enfrentamiento entre parte de los diputados y el jefe de la comunidad, Mushka, llegó al punto de que la situación llamó la atención de la Administración Estatal Regional de Zakarpattia. En diciembre de 2023, el jefe de la región invitó a Mushka, Batren y a varios otros representantes a una reunión conjunta.
Se acordó que Mushka nombrará un secretario para el comité ejecutivo en el Consejo Rural, quien ayudará a establecer comunicación y cooperación con los diputados de la comunidad. No creo que sorprenda que Sergei Batran, futuro saboteador, quisiera ese puesto. Sin embargo, no fue elegido. La tensión se mantuvo hasta la sesión trágica de los diputados. Más bien, todo lo contrario. Para el día D, Sergei Batrin, según la versión de la investigación, se preparó con anticipación. Para adquirir granadas de combate, recurrió a personas del mundo criminal con las que ya tenía conexiones establecidas previamente. Después el hombre las ocultó en su casa. Antes de ir a la sala de sesiones, Batrin escribió una nota de despedida. Iván Vigivsky, jefe de la Policía Nacional de Ucrania, informó que en la nota hallada en la casa del diputado responsable de la explosión se mencionaba a Mikhail Mushka. Escribió algo como peor. Mencionó en ella el nombre del jefe de la comunidad territorial de Kerekivska, hizo un juego de palabras con su apellido y confesó su intención de librar a la comunidad de él y de los diputados. En general, esa nota nunca fue mostrada. Sin embargo, lo interesante es que las autoridades solo mencionaron una nota, pero el primo de Batrin, Dmitro, afirmaba que tenía otras dos. La cuidadora de la madre del atacante halló la primera en la casa y la entregó a los familiares. ¿Cómo es posible que los agentes de la ley no encontraran estas dos notas durante el registro o simplemente no les prestaran atención? Es una pregunta. El hermano de Batrin mostró lo escrito a los periodistas. Así fue como se hizo público. En realidad, son dos notas, pero en una sola hoja, escritas por ambos lados. Una de ellas es un poema en el que Sergei Batrin se despide. El último día de mi vida, a este día le grito al paraíso, no pude vivir mejor. ¿Para qué seguir viviendo? Cuando hay guerra a mi alrededor, una en el este, otra en casa. Roban, se ríen y gritan. Sé exactamente qué pasará después. Debo dar un paso que solo yo puedo dar hacia... En el otro estaban escritos los nombres y apellidos de las personas que le debían dinero a Batrin. Había pocos apellidos y las sumas no eran altas, como $2,300 por reparar un auto. Es curioso que estas notas, Dmitro, quien es el hermano de Batrin, se las mostró a los guardias, porque pensaba que si realmente estuvieran interesados en esos apuntes, seguramente las habrían encontrado durante el registro. Bueno, sea como sea, después de dejar unas notas de despedida, Sergei Batrin se dirigió al salón de sesiones, donde ya estaban sentadas casi 30 personas. Es curioso que Batrin no invitara a los Pesion, a los representantes del grupo de iniciativa, con quienes luchó mucho tiempo por la comunidad, a la sesión. Aunque antes casi siempre estaban presentes, y no invitarlos a la reunión en la que se trataría el tema del presupuesto, fue, como mínimo, extraño. Pero si Batrin realmente planeó todo, tal vez simplemente no quería que sus compañeros sufrieran. Al discutir este caso, suelen enfocarse en que para Batrin la gota que colmó el vaso fue la votación para subir el salario del jefe y la comunidad Mushka. El diputado Vasil Stevko, presente en la reunión, afirma que Batrin detonó las granadas antes de votar sobre ese tema. Según Stevko, los diputados ya estaban en contra, por lo que difícilmente se habría aprobado. Por lo tanto, simplemente no tenía sentido detonar las granadas. Pero en general, Stevko hablaba de manera crítica sobre Batrin. Él dejó una nota en casa antes de la sesión. Pero no es solo una nota, son 3 páginas completas. Escribió que estaba cansado de la injusticia y que nadie lo escuchaba. Nadie quería escucharlo porque ya tenía hartos a todos. Para ser justos, Stevko fue uno de los que más sufrió durante la explosión de las granadas. El hombre perdió sus extremidades en un accidente antes de la invasión a gran escala, y aún así se fue al frente como voluntario, ocultando en el centro territorial local el hecho de que se movía con 2 prótesis. Sirvió como conductor en una de las unidades de la brigada en la dirección de Zaporilla. Luego, por problemas de salud, lo enviaron a la retaguardia, donde ya era conductor en una unidad de la brigada en Zakarpatia. Así que las granadas en la sala de sesiones volaron en particular justo hacia él, hacia Stevko. La explosión dañó sus prótesis y, por la diabetes, sus heridas tardaron mucho en sanar. Stevko decía que no esperaba nada parecido de Batrin y está sumamente en contra de quienes, cito, lo están convirtiendo en un vengador popular.
Nadie imaginaba que esto llegaría tan lejos. Vieron que él estaba tramando algo, pero a nadie se le habría ocurrido pensar en granadas en el consejo del pueblo. Esto es peor que en la guerra. Allí sabes exactamente quién es el enemigo, de quién cuidarte y qué puedes esperar de él. Aquí nadie esperaba algo así, por eso es peor que el racista. Si tienes algún reclamo contra el jefe, acércate, habla con él, pero lanzar granadas a los pies y poner en peligro a los demás, piensa, cualquiera puede perder la cabeza. Hay diferentes situaciones, pero la vida humana es lo más importante. Especialmente en nuestro tiempo, cuando la gente muere todos los días por las acciones del enemigo. Evaluar las acciones del saboteador se ha vuelto tema de debate. Aunque la explosión de las granadas causó heridos y muertes, muchos entendieron la decisión del diputado. Decían que así debe actuar un representante elegido que sí se preocupa por su región. Y el juramento del diputado son solo palabras. Sin embargo, ante los ojos del tribunal, todo era mucho más claro. La sentencia en el caso de la explosión de granadas en la sala de sesiones se dictó en noviembre de 2024. El tribunal declaró al hombre culpable según 2 artículos del Código Penal de Ucrania. Un acto terrorista que resultó en la muerte de personas, así como la posesión, almacenamiento y adquisición de dispositivos explosivos sin el permiso legal correspondiente. Por lo cometido, Sergei Batren recibió cadena perpetua. Atención. Gracias. ¿Has oído algo sobre el pueblo de Verni Borota? Apuesto a que hasta 2021, muy probablemente no. Pero claro, es posible. No salió en reportajes de canales nacionales. Aquí nunca vinieron funcionarios ni fuerzas de seguridad de alto nivel. Sobre Verni Borota, seamos sinceros, casi nadie sabía nada, pero no lo mencioné en pasado por nada. El 14 de septiembre de 2021, agentes de la ley tocaron la puerta de una de las casas de Verni Borota. Y al día siguiente, los medios de todo el país, desde los locales hasta los nacionales, solo hablaban de un tema principal. Específicamente sobre cómo 3 adolescentes abusaron sexualmente de su amiga, vecina y compañera de clase. Grabaron todo esto en video y luego lo difundieron en las redes sociales para que todo el pueblo viera lo que hicieron. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo pudo pasar? Valeria, de 14 años, vivía y estudiaba en Verni Borota. Su familia era completamente normal. Una familia decente y trabajadora, algo común en zonas rurales. Eran acomodados, pero no ricos. Eran acomodados. La abuela cuidaba a la niña porque la madre trabajaba en el extranjero y el padre tenía turnos y no siempre estaba en casa. ¿Qué puedo decir sobre Valeria? Nada malo. Era una adolescente responsable, tranquila y sin conflictos en la escuela. En su tiempo libre, ayudaba a su abuela en casa o salía con sus amigos. ¿Con cuáles amigos? Con varios, pero entre otros, podía pasar tiempo con 3 chicos, los hermanos gemelos de 15 años, Vladislav y Rostislav, y su amigo de 14 años, Mikhailo. Su amigo tiene 14 años y ambos son de 10º grado en la misma escuela, casi sin diferencia de edad. Además, los 4 vivían en la misma calle. Entonces, ¿por qué no convivir? La abuela de la chica, la señora María, no tenía ningún problema con eso. Ellos paseaban, caminaban, jugaban juntos con la pelota, convivían y jugaban juegos juntos. Ella tenía una relación amistosa con ellos. Nunca imaginé que ellos harían algo así. Decir hacer algo así es decirlo suavemente. El 24 de agosto, en vacaciones de verano, los chicos invitaron a Valeria a su casa. De hecho, esto es lo que la propia Valeria recuerda al respecto. Ellos no eran muy traviesos, podían hablar de cualquier cosa. Comenzaron a hablar de eso y yo pensé, ni les puse atención porque siempre les gustaba hablar de esas cosas. Y luego en la tarde salí a hablar con mi mamá a la calle, aquí afuera. Entonces todavía era verano, tal vez, no estaba oscuro, porque era 24 de agosto. Luego en la tarde me escribió Truniovich. Ven conmigo, ven a la calle, te van a liberar. Sin sospechar nada malo, Valeria fue tranquilamente con sus compañeros. Creía que se sentarían, platicarían y reirían, como siempre en MT, y luego cada quien iría a su casa. Pero fue totalmente distinto.
Para sorpresa de la chica, uno de los gemelos la llevó al sótano y ahí golpearon a Valeria. Uno de los gemelos se me acercó, me tomó en brazos y me llevó al sótano. En el sótano no había luz, estaba oscuro. Después no recuerdo quién me golpeó. Fue un golpe en el abdomen. No recuerdo si fue con la mano o con el pie. El golpe fue tan fuerte que hasta me agaché. Quise empujarlos con las piernas, pero no pude hacerlo. Cuando los atacantes se dieron cuenta de que la chica no podía resistirse, la desnudaron. Me sujetaron la cabeza y luego, uno tras otro, empezaron a hacer lo que te imaginas. Mientras dos abusaban del adolescente, el tercero grababa todo en video. Cuando terminó la violencia, dejaron que Valerie se fuera a casa. Y si piensas que alguno de los jóvenes se arrepintió de lo que hizo, pensó en disculparse, entregarse a las autoridades o rogarle a la chica que lo perdonara y olvidara todo, estás muy equivocado. Todo fue completamente diferente. Simplemente empezaron a amenazar a Valerie. Una noche en Túnez, él me envió un video, escribió, mientras tanto, no, yo le respondí, ¿qué quieres decir? Él me escribió, te golpeamos, salió sangre y no teníamos alcohol para darte. Le pregunté qué pasará y él me respondió, te vas a morir en una semana. Sobrevivir a eso impactó y traumatizó mucho a la chica. Ella tenía miedo y, lo más importante, sentía vergüenza por lo que había pasado. Fue precisamente el miedo y la vergüenza lo que le impidió, como víctima, pedir ayuda y contarle a todos lo que había pasado. Yo no quería así como pienso. Me avergonzaba y era difícil contar lo que pasó. Creí que si lo olvidaba dejaría de doler. Lo principal es que siga viva y sana. El silencio duró 3 semanas. Al menos, los adultos seguían viviendo como si nada hubiera pasado. Pero la verdad era que los adolescentes, los demás alumnos de la escuela y los vecinos de Valeria sí se enteraron de todo. Porque uno de los adolescentes difundió el video de lo que le hicieron a Valeria en las redes sociales. No se sabe por qué lo hizo, pero los medios decían que los agresores pelearon entre ellos. Así, uno decidió vengarse de los otros dos. Los delincuentes no cubrieron sus rostros en el video, ni nadie intentó difuminarlos. Por eso, en cuanto se publicó el video, identificar a todos ellos no fue algo imposible. Después de eso, Valeria se volvió sombría y reservada. Esto se convirtió en un nuevo trauma adicional para ella. La abuela notó que la niña se volvió distraída y olvidadiza. Podía ir a la tienda con una lista de compras y regresar solo con la mitad de lo que tenía que comprar. No se sabe cuánto tiempo habría durado esto si no se hubieran enterado del video. Las autoridades, sí, tienen razón. Las primeras personas adultas que llegaron a la casa de Valeria y avisaron a su familia sobre lo ocurrido eran personas uniformadas. No fueron vecinos ni maestros, solo policías. Yo en realidad no sabía nada. Absolutamente nada. Cuando los policías llegaron a la casa, ¿sabe usted lo que le pasó a su nieta? Apareció la información por internet. Porque lo publicaron en internet y todo el pueblo lo vio. Tengo un teléfono sencillo. No vi nada en él, porque no uso esas cosas. Todos guardaron silencio. Nadie le dijo no, solo hasta que llegaron los policías a la casa. Por lo que escuchó, la señora María casi se sintió mal. La mujer ni siquiera pudo ver el video. Le bastó con lo que le contaron los policías. Al enterarse de todo, la abuela no dudó, ni un minuto. Ella decidió firmemente que había que presentar una denuncia y llegar hasta el final. Lamentablemente, la denuncia llegó a la mesa de las autoridades solo 3 semanas después de lo que le pasó a Valeria. Cuando ella llegó y el caso se hizo público, el incidente realmente cobró relevancia. Sin exagerar, toda la atención del país estaba centrada en ella. Se inició la cuenta regresiva para el momento en que quedaría claro cuán justa es el sistema de justicia ucraniano, el sistema judicial y hasta qué punto las conexiones pueden decidirlo todo. Cuando los nombres y las víctimas de los agresores se hicieron públicos, a 3 jóvenes se les suspendió de la escuela. Ahí mismo en la escuela aseguraron que se enteraron de la situación por parte de las autoridades y que sobre el video, que estuvo circulando entre los niños del pueblo casi un mes, la administración y los maestros no sabían nada. Ningún educador imaginó que los chicos fueran capaces de eso. Al principio, los describían positivamente, comunes. Niños comunes, nada malo que decir.
Iban a la escuela y estudiaban según sus capacidades. Nos enteramos apenas ayer cuando los policías nos informaron, nadie lo sabía. Parece que fue durante las vacaciones de verano. No lo sabíamos, estamos todos muy impactados. Ese video no llegó a los maestros porque no seguimos el Instagram de los niños. Los habitantes locales tampoco creían que los jóvenes pudieran hacer algo así. Adolescentes y familias sabían todo. Prácticamente todos lo sabían. No recordaban nada malo. Son chicos normales, les digo la verdad, van a la escuela, eso es todo. No diría nada malo de ellos. La resonancia es inequívoca. Nadie lo esperaba, porque los padres de un lado y los padres del otro lado. Gente muy trabajadora. Nadie nunca esperaba que algo así pudiera pasar. Chicos comunes en competencias deportivas. La chica tampoco hizo nada malo. Muy trabajadora. Vive cerca, ya que viven cerca unos de otros. Trabaja, hace cosas. También es una familia acomodada. Todo bien. No importaba lo que pensaran los vecinos. La búsqueda de la verdad ya había iniciado. El 14 de septiembre de 2021, las autoridades abrieron una causa penal de inmediato. Al día siguiente, los muchachos supieron de las sospechas y del 16 de septiembre a mediados de diciembre de 2021 estuvieron en detención preventiva, bajo custodia. Después de que terminó el periodo de detención, les cambiaron la medida cautelar por arresto domiciliario las 24 horas. Sin embargo, la abuela de la víctima y Valeria afirman que el muchacho no cumplía el arresto domiciliario todo el tiempo. A ellos los veían seguido en la calle. Es más, no se comportaban para nada como culpables y definitivamente no tenían intención de siquiera disculparse por lo que hicieron. Ellos me mandaron a arresto domiciliario. Recuerdo que en verano al caminar ellos me gritaban e insultaban. O sea que siguen haciéndolo si estaban bajo arresto, pero seguían acosándome. A los niños les dicen muchas cosas, que si esto, que si lo otro. Los familiares de los agresores decidieron intentar resolver la situación a su manera. Es decir, pagarles a las víctimas o simplemente salvar a sus hijos. Al menos eso decía la abuela de Valeria. Una noche vino la abuela de uno de ellos. Quiero hablar contigo. Y yo le dije, no tengo nada que hablar con usted. Y ella me siguió y me dice, ¿cuánto quieres? Bueno, retira la denuncia. Dice, ¿cuánto quieres? Retira la denuncia. Yo no voy a retirar la denuncia. Que responda por sus actos. Además, en juicios con alumnos de la escuela, siempre solicitan referencias de su lugar de estudio. Como mencioné, los tutores y el representante de asuntos infantiles dieron referencias positivas sobre los adolescentes. Dijeron que no había quejas sobre su comportamiento. Además, afirmaron que un castigo sin encarcelamiento sería suficiente para los adolescentes. Bueno, no es para tanto. ¿Violaron a alguien? ¿Tenían derecho a pensar eso? ¿Podían los líderes parecer normales ante los demás? Por supuesto. Sin embargo, hay un detalle. Según varios informes, incluida una declaración oficial del entonces defensor del pueblo Dmytro Lubinets, la madre de uno de los adolescentes trabajaba en el departamento de asuntos infantiles, que fue quien dio buenas referencias a los jóvenes. No afirmo que esté relacionado, solo es información. Obviamente, esto pudo haber sido solo una coincidencia, aunque ni siquiera eso es lo clave en este caso. El asunto es que la investigación se inició bajo el artículo 152, es decir, violación. El castigo, según este artículo, prevé de 7 a 12 años de prisión. La pericia médico-forense, realizada un mes después del delito, cambió radicalmente la esencia del caso. Resultó que los especialistas no establecieron el hecho directo de la violación. Los peritos forenses informaron que la niña no presentaba lesiones. Cita: el himen de la niña estaba intacto y la joven no había tenido relaciones sexuales. Es decir, en el caso de la historia de la que estamos hablando, se trataba precisamente de un hecho de violencia sexual. Puede sonar extraño, pero aquí conviene remitirse al Código Penal. Según esto, la violación se distingue de la violencia sexual por la penetración de una parte del cuerpo o un objeto en la persona sin su consentimiento. Esto al parecer no pasó con Valeria. Luego, el caso se consideró bajo el artículo 153, violencia sexual, no el 152. Este artículo, a diferencia del anterior, prevé un castigo menor.
de 5 a 7 años de prisión. En la documentación judicial del caso de Valeria se indica la penetración, mencionando en particular los dedos. Y aquí llegamos al punto por el que algunos abogados critican la reclasificación del caso. La coordinadora de ESU-RFM Apoyo, Julia Nikitina, cree que no había motivos para cambiar el artículo en Desafortunadamente, según se observa en la práctica, las autoridades califican las acciones de los agresores como violación solo cuando hubo una penetración vaginal, anal u oral evidente en el cuerpo de otra persona utilizando los genitales. Sin embargo, se pierde de vista otra parte del artículo. Es decir, que la penetración puede realizarse no solo con los genitales, sino también con otro objeto, incluyendo las manos. Por eso es importante cambiar la práctica judicial. Sin embargo, al considerar este caso, sí cambiaron la calificación. Sin embargo, los jóvenes no recibieron 5 a 7 años, admitieron su culpa y se arrepintieron. Los padres de los 3 aseguraron al unísono que no entienden cómo sus hijos pudieron hacer algo así. Por justicia, debo señalar que Valeria fue la víctima. En el juicio dijo que no creía necesario encarcelar a quienes la lastimaron. La joven hizo esa declaración en presencia de su abogada. Así que, desde el punto de vista legal, todo está bien. Y si realmente pensaba así, o si hubo algún tipo de presión, solo podemos suponerlo y adivinarlo. ¿Cuál es el resultado final? El 16 de marzo de 2023, el Tribunal de Distrito de Voloveski, en Zakarpattia, dictó sentencia. A los muchachos les dieron 5 años de prisión, pero los liberaron del castigo con un periodo de prueba de 2 años. El tribunal concedió parcialmente la demanda de la víctima por 450,000 grivnas. La jueza ordenó cobrar a favor de la chica 180,000. ¿Cómo pasó eso? Es una buena pregunta. El tribunal argumentó esta decisión por circunstancias atenuantes, como la ausencia de antecedentes penales, buenas referencias y la compensación parcial a la víctima. No puedo dar una evaluación profesional, solo señalaré, entre otras cosas, un par de detalles de fuentes abiertas que pueden llevar a reflexionar sobre por qué la decisión fue así. A la víctima se le asignó una representante estatal, la abogada Olena Dubrovskaya, quien no asistió a la audiencia en la que la jueza leía la sentencia. La jueza Oksana Sofilkanik, quien dictó la sentencia, tomó baja médica tras cerrar el caso y no comentó a los periodistas. ¡Qué coincidencia! La sentencia sorprendió a muchos. Los jóvenes y sus familias se alegraron, pero la víctima seguía en shock y decepcionada. Valeria esperaba un castigo justo para los agresores. yo no podía soportar cada audiencia. Tomaba gotas de valeriana, me temblaban las piernas y las manos. Nunca tuve audiencias, me sentía mal. ¿Dónde está la justicia? No existe. El padre de la joven, el señor Víctor, decía que el año y medio desde que ocurrieron los abusos contra su hija fue sumamente difícil. Las pericias, interrogatorios y audiencias fueron muy difíciles para la familia y la sentencia del tribunal los dejó en shock e indignados. No es casualidad que haya resaltado varias veces que este caso se volvió resonante. El abogado y fundador de Miller, Masih Najem, afirmó estar listo para reunir abogados y preparar una apelación para defender a la joven. La presentadora, Masha Efrosinina, encontró una psicóloga para la víctima, quien la ayudó a superar lo ocurrido. El comisionado de Derechos Humanos prometió revisar las acciones del juez y la fiscalía y enviar cartas al Consejo Superior de la Judicatura, al fiscal general y a la Comisión de Calificación y Disciplina de los Fiscales, y además analizar la actividad del Servicio Local de Protección de Menores. Como resultado, los fiscales finalmente presentaron una apelación y la sentencia fue anulada. El caso comenzó a revisarse de nuevo. Esto duró hasta 2025, es decir, hasta este año. Todo se retrasó por una razón. Por ejemplo, en 2024, 2 acusados intentaron moverse. Para entonces, los jóvenes ya eran mayores de edad. Pero lo curioso es que, por alguna razón, intentaron movilizarse a través del transporte colectivo de carga de Obujiv. ¿Dónde está Obujiv? En la región de Kiev. ¿Y dónde es Zakarpattia? Los abogados de Miller, que representaron a Valeria en la revisión judicial, indicaron que los agresores no tenían educación militar, no realizaron el servicio militar obligatorio ni son oficiales de reserva. Por eso, no podían ser movilizados sin su consentimiento. En la audiencia del 22 de octubre,
de 2024, la defensa solicitó posponer el juicio porque los acusados fueron movilizados el día anterior. Las copias de las citaciones al Centro Territorial de Reclutamiento no estaban certificadas. Y aquí ya intervino el Ministerio de Defensa de Ucrania en el caso. Informaron que a los delincuentes de Zakarpattia se les negó la movilización y que en el Centro Territorial de Reclutamiento de Obujiv habrá una inspección. Después de eso, los jóvenes dejaron de colaborar con sus abogados. Los nuevos a cargo del caso retrasaban su revisión de todas las formas posibles. En el tribunal, al inicio se requirió más tiempo para revisar los materiales. Después, el hijo de una defensora se enfermó. Luego, la audiencia se aplazó por el cansancio de la segunda defensora. La audiencia final del 27 de diciembre de 2024 se pospuso por la mala salud de la madre de un acusado, quien es su representante legal. En resumen, hubo muchos obstáculos y no mencioné todos. El 7 de febrero de 2025, los acusados, en el caso de violencia sexual, recibieron sentencia real. Cada uno de los jóvenes recibió un castigo de 6 años de prisión. El tribunal también atendió parte de la demanda civil de la víctima. De los 450,000 hryvnias reclamados por daños morales, se les cobraron 300,000 a los agresores, ya que una parte ya había sido compensada previamente por los acusados. Es probable que las familias de los delincuentes apelen la decisión. Sin embargo, por ahora, esta historia terminó de esta manera. Al igual que este video, queridos, ¿qué puedo decir? Como siempre, por favor, cuídense a ustedes mismos, a sus seres queridos y a sus familiares. Y nos vemos en el próximo video.